Porque arriba me aparece grabando. Bueno, empiezo de nuevo, si no estaba grabando. Perdón. Bueno, ahora vamos a empezar entonces con la segunda parte de epidemiología, donde en la primera parte habíamos hablado todo lo que era concepto de epidemiología, epidemias, endemia, pandemia, estudios epidemiológicos. Y lo que le estaba diciendo recién, que una pandemia, por ejemplo, lo que está sucediendo ahora como en el COVID-19, es porque cruzó fronteras y prácticamente está en todo el mundo y cruzó continente y todo. Una endemia es una infección que se mantiene en el tiempo. Se mantiene en el tiempo con la misma cantidad, no aumenta ni disminuye. Por ejemplo, acá una zona endémica de Chagas, Corrientes, Chaco, Formosa. Después las epidemias, así como hubo la epidemia ¿cómo es? De cólera, de viruela, como yo le decía ese día, es un aumento de una infección en una zona rápido. Por ejemplo, también hay epidemias ¿cómo es? De sarampión, a veces. Las mamás que no le quieren hacer las vacunas a los chicos, por eso se agarra uno y a ella empieza una epidemia de sarampión. Bueno, esa era más o menos la diferencia que había entre pandemia, endemia y pandemia. Ahora lo que vamos a empezar a dar es los estudios epidemiológicos. Entonces le voy a dictar un poquito, como hemos visto en el módulo anterior, los estudios epidemiológicos generan una parte importante de la información utilizada en el área de salud pública, valiéndose de distintos tipos de diseño. Por estas razones es importante que ustedes conozcan la característica de cada uno de los diseños, sus aportes y limitaciones. El diseño constituye el plan general que un investigador selecciona para obtener respuesta a sus interrogantes o comprobar sus hipótesis. La elección de una determinada diseño depende fundamental del objetivo que se busca alcanzar y de las posibilidades que existen para su ejecución. En este módulo también podrá introducirse el proceso de investigación epidemiológica y en sus distintos diseños, analizando sus posibilidades, ventajas y las dificultades que presentan. Entonces, iniciando un proceso de investigación epidemiológica, investigar un evento de salud implica la realización de una serie de pasos que se presentan en una figura acá que yo ahora después le voy a mostrar. Por ejemplo, para un plan de estudio tanto de una enfermedad infecciosa, una enfermedad crónica, lo que uno quiera estudiar, tiene una serie de pasos. ¿Qué estudiar y para qué? O sea, tiene que tener un beneficio para la población o para la región o para el mundo o para lo que sea. ¿Qué datos hay que recolectar? ¿Dónde y cómo recolectar los datos? ¿Cómo procesarlos y cómo interpretarlos? Entonces, esos serían los pasos para el desarrollo de una investigación. Entonces, ¿qué estudiar y para qué? ¿Qué datos recolectar? ¿Dónde y cómo recolectar los datos? ¿Cómo procesarlos? Y cómo interpretarlos. ¿Qué estudiar y para qué? ¿Qué estudiar significa definir el problema que deseamos investigar? Para la identificación del problema, generalmente nos basamos en diversas fuentes de información.
y los confrontamos. Por un lado, la propia observación de la situación de salud del entorno a partir de la visualización de las condiciones de vida y de trabajo, del estilo de alimentación, de la cantidad y tipo de actividad física y muchos otros aspectos. Todos ellos visibles como para cualquier observador. Por otro lado, la información obtenida de fuente de datos disponible como censos, historias clínicas, registros civiles, etc. Todo eso nos va a servir. La definición del problema permite focalizar en un campo de estudio. Sin embargo, puede perseguir distintos objetivos. Esto se relaciona con la respuesta al segundo de los interrogantes. ¿Para qué investigar el problema en cuestión? De acuerdo entonces a los objetivos planteados, se definirá el tipo de estudio que se requiere realizar. Ahí tenemos la clasificación de los diseños de estudio. Existen numerosas clasificaciones sobre el diseño de los estudios epidemiológicos, con el objetivo de facilitar su comprensión. Hemos seleccionado lo que creemos más sencillo y que presentamos en la siguiente tabla. ¿Cómo está, Osmar? Se fue la señal de nuevo. ¿Me escuchan bien? Sí, profe, por ahí se tilda nomás. Sí, Sí, pero debe ser Wi-Fi. Recién desapareció todo. Bueno, entonces empezamos con la clasificación de los estudios epidemiológicos. Tenemos 1, estudios descriptivos. Dentro de esto tenemos poblacionales y los individuales. Los poblacionales tenemos estudios ecológicos, análisis de situación. Y en los individuales tenemos reporte de casos, serie de casos y estudios de corte transversal. Después en el número 2 tenemos los estudios analíticos. Ahí tenemos los observacionales, que serían estudios de casos controles, estudios de cohortes, y después tenemos los experimentales, que serían ensayos clínicos, ensayos comunitarios o de campo y estudio de efectividad. Esto es una de las partes más importantes de la epidemiología. La clasificación de los estudios epidemiológicos. Entonces se clasifican en 2 grandes grupos. Estudios descriptivos y estudios analíticos. Adentro de los estudios descriptivos tenemos 2, poblacionales individuales. Adentro de poblacionales tenemos los estudios ecológicos y análisis de situación. Y adentro de los individuales tenemos reporte de casos, serie de casos y estudios de corte transversal. Adentro del otro grupo grande que le dije que son los estudios analíticos, tenemos los observacionales y los experimentales. Adentro de los observacionales tenemos los estudios de casos controles y los estudios de cohortes. Y adentro de los experimentales tenemos los ensayos clínicos, ensayos comunitarios o de campo, que serían los estudios de efectividad. Ahora tenemos que empezar enseguida a desarrollar todo esto. Acá me dice una pregunta, ¿qué tipo de estudio conviene utilizar? Los objetivos definen qué preguntas se van a responder y esto a su vez define el tipo de estudio. En líneas generales, si usted quiere describir la ocurrencia de una enfermedad, entonces tendrá que utilizar alguno de los distintos diseños descriptivos. Si tiene datos de una sola persona
o de un grupo de personas que experimentaron una determinada enfermedad y quiere describir estos casos debido, por ejemplo, a la rareza de la enfermedad en cuestión, porque es una enfermedad rara y quiere describir, entonces deberá optar por un diseño descriptivo. En esta situación, entonces, lo único que hará es describir detalladamente la enfermedad en uno o varios individuos. Ejemplos de este tipo de estudios son los primeros reportes de casos que se hicieron en 1941 acerca de la ocurrencia del tromboembolismo pulmonar del TEP, famoso TEP, en mujeres que tomaban anticonceptivos orales. Si está interesado en investigar las causas de una enfermedad, deberá recurrir a algunos de los diseños que le permitan estudiar la asociación entre determinados factores y una o más enfermedades. Las más apropiadas son los estudios analíticos, que a diferencia de los estudios descriptivos, utilizan un grupo de comparación para constatar la ocurrencia de la enfermedad y el factor de exposición con el grupo de estudio. O sea que se agarra un grupo sano y un grupo enfermo por la misma enfermedad, por ejemplo, por el TEP, por las mujeres que toman anticonceptivos. Y ahí se ve por qué a estas mujeres le da y a estas no. Eso es lo que quiere decir el descriptivo con el experimental. Un ejemplo de este tipo de estudio es el clásico de Doll y Hill, quienes a través de un estudio de corte pudieron demostrar la asociación entre el hábito de fumar y el cáncer de pulmón. Otro puede ser el estudio del epidemiólogo de Seattle, que observó en un total de 48 mujeres enfermas de hepatitis, que 7 tenían el antecedente de haberse perforado la oreja en los últimos meses. O sea, ¿de qué hepatitis estamos hablando? ¿De hepatitis A, no? ¿De la hepatitis B o la hepatitis C? A través de un estudio de casos y controles demostró que es una vía de transmisión para la hepatitis B. Claro, todos se agujereaban con el mismo Avocat, por ejemplo, y alguna de ellas tenía la hepatitis y le contagió a las otras. Pero que acuérdense que la hepatitis B se contagia por transmisión sexual, por transfusiones de sangre, por todo lo que puede ser uso de herramienta de salud, qué sé yo, aguja, jeringa, bisturí, Avocat, todas esas cosas se puede contagiar la hepatitis B. Por eso es que se dio en estas mujeres que se hacían este tipo ¿cómo era? Que se le colocaron el arito. Seguro que se agujerearon con una misma aguja, un mismo Avocat y ahí se contagiaron la hepatitis B. Bueno, vamos a empezar entonces, como dijimos, con los estudios descriptivos. Entonces, en los estudios descriptivos teníamos a las poblacionales. Dentro de las poblacionales teníamos los estudios ecológicos y análisis de situación. Y en los individuales teníamos los reportes de casos, serie de casos y estudio de corte transversal. ¿Cuándo se utiliza un estudio ecológico? Sería el primero que vamos a desarrollar, que sería dentro de poblacionales y dentro de la descriptiva. Se tiene datos de toda una población o diferentes poblaciones y se desea comparar la frecuencia de una enfermedad en una misma población en diferentes periodos de tiempo, o bien entre diferentes poblaciones en un mismo periodo de tiempo. Entonces, tendrá que elegir un estudio ecológico. Si tiene datos de toda una población o de diferentes poblaciones y se desea comparar la frecuencia
de una enfermedad en una misma población en diferentes tiempos o periodo de tiempo, o bien entre diferentes poblaciones en un mismo periodo de tiempo, entonces tendrá que elegir un estudio ecológico. Los objetivos fundamentales de los estudios ecológicos son la descripción y exploración de variables relacionadas con la aparición de enfermedades medidas en una población. Por ejemplo, cuando se investiga la correlación entre el consumo de carne por cápita y la frecuencia de cáncer de colon en diferentes países. Eso es lo que te quiere decir que cápita por cada habitante. Y bueno, como sabemos, la carne roja es un factor de riesgo para un CA o un CA de colon. Obsérvese que en este caso no se analiza el comportamiento de un solo individuo, sino de poblaciones enteras. Entonces acá tenemos las ventajas y limitaciones de los estudios ecológicos. ¿Cuáles son las ventajas? Económicas y relativamente fácil de realizar. Esa es una, que son económicas y fácil de realizar. Permiten la utilización de bases de datos y registros rutinarios. Permiten evaluar la efectividad de medidas de control o prevención a nivel masivo. Y son fuentes de idea como hipótesis para otras investigaciones. Esto sirve para otras investigaciones también. ¿Cuáles son las limitaciones de este tipo de estudio ecológico? Debido a que estudian poblaciones enteras, no pueden explorarse las observaciones realizadas al caso del paciente individual. Falencia ecológica se llama eso. Son particularmente susceptibles a presentar sesgo y factores de confusión, o sea que puede haber confusión en este tipo de estudios, porque acuérdense que es toda una población que tiene que estudiar, entonces se te puede escapar muchas cosas, o sea que es barata, es fácil de realizar, pero tiene sus limitaciones. No pueden ser utilizadas para poner a prueba esta hipótesis debido a que no utilizan grupo control. Entonces, estas son las ventajas y limitaciones de los estudios ecológicos. Ahora viene el otro. ¿Cuándo debe realizarse un análisis de situación de salud? Los análisis de situación de salud son estudios que incorporan diferentes métodos y herramientas con el objetivo de caracterizar, analizar e interpretar las condiciones de vida y salud de una población, incluyendo sus problemas de salud y sus determinantes con propósitos tales como a. Identificar necesidades y inequidades y prioridades de salud. B. Identificar fortaleza, debilidad y oportunidades para el desarrollo de condiciones de vida y salud. Detectar factores determinantes del proceso de salud, enfermedad. Analizar tendencias y construcciones de escenarios prospectivos. Planificar programas y acciones de promoción, prevención y control de problemas de salud. Bueno. Otro, monitorear esos programas y acciones y evaluar sus impactos y evaluar la pertinencia, cantidad y calidad de los servicios de salud. Se puede clasificar este tipo de análisis como coyunturales, por ejemplo, cuando se elaboran rápidamente para informar sobre una situación emergente, terremoto o catástrofe, o de tendencias, por ejemplo, cuando se hacen proyecciones sobre la evaluación de una determinada situación como número de casos determinados de determinadas patologías en los próximos años.
¿Vamos hasta ahí? ¿Vamos hasta ahí o no? Sí, profe. ¿Qué tal ese matecito, Osmar? Está especular, profe. Me imagino que ese mate amargo, ¿no? Bueno, vamos a llegar hasta ventajas, limitaciones de los análisis de salud y ahí hacemos una pausa de 5 minutos y seguimos los otros 40 minutos. Bueno, ahora le voy a decir qué es un indicador. Es una expresión que resume o refleja un determinado aspecto de una población en lugar y tiempo determinado. Existen indicadores cualitativos y cuantitativos. Los primeros, o sea, los cualitativos, son difíciles de objetivar y medir, pero que en algunas situaciones son los únicos que se pueden utilizar, como por ejemplo los indicadores de nivel cultural. Los indicadores cuantitativos son una expresión matemática que busca reflejar en forma resumida, oportuna, sensible y específica las características de un factor de riesgo, de un factor de protección o de un problema de salud específico en una población dada, en un lugar y tiempo determinado. Son parámetros objetivables y cuantificables que se elaboran a partir de una construcción teórica del aspecto que se intenta medir, con el fin de aplicarlo a toda una población. Eso es un indicador entonces. Tenemos dos tipos, cualitativo y cuantitativo. ¿Cómo es? El más perfecto, el cualitativo. ¿Qué es un índice? Algunas veces se toma a los indicadores e índices como sinónimos. Algunos autores reservan este último término para una expresión matemática resumen, elaborado en base a dos o más indicadores. Por ejemplo, el índice de nivel económico-social se basa en tres indicadores: nivel educacional, ingreso y ocupación. Entonces, ¿qué es un índice? Es un término para una expresión matemática, resumen, o sea, en resumen, elabora en base a dos o más indicadores. Por ejemplo, índice socioeconómico, que se basa en tres indicadores: nivel educacional, ingreso y ocupación. Y ahora tenemos las ventajas y limitaciones. Así como teníamos la de las ecológicas, tenemos de los análisis de situación de salud. Las ventajas, esta también es económica y relativamente fácil de realizar. Permite la utilización de base de datos y registros rutinarios, igual que la ecológica. Y permiten describir los problemas de salud de una comunidad determinada, identificando prioridades y permitiendo organizar los recursos de atención en forma más eficiente. Las limitaciones, a pesar de que son muy útiles como fuente de hipótesis de tipo causa-efecto, no permiten testearlas, dado que son solo estudios descriptivos. La validez de estos estudios está estrechamente ligada a la de los registros de los que se originan los indicadores.
Y otra limitación es que los estudios de amplios sectores de la población, tanto nacionales o provinciales, pueden enmascarar desigualdades sociales y de salud. Y cuando se realizan en sectores más reducidos, municipios deben educar el enfoque y la metodología a los recursos disponibles a ese nivel. Esto exige en ocasiones la creación de nuevos indicadores. Bueno, entonces estas son las ventajas y limitaciones de los análisis de situación de salud. Ahí voy a bajar esta partecita y después seguimos con lo otro. Y ahí le mando el otro enlace.